McMurray lo vamos a evaluar de la siguiente forma. ¿Okay? Podemos tocar la línea interarticular entre el fémur y la tibia. Y lo que hacemos es rotación externa, pero a 90 grados. Y si yo hago rotación externa, voy a estar evaluando la parte medial. Y de aquí extiendo. ¿Okay? Muchos lo hacen un poquito más acá, como con un poquito de valgo. Pero en realidad lo importante es hacer la rotación y la extensión. ¿Okay? Si yo hago rotación interna, ¿quién voy a evaluar? Al menisco externo. ¿Okay? Eso es McMurray. Después de McMurray voy a tener Apley, que en realidad si analizamos la biomecánica es lo mismo. Apley consiste en hacer una rotación, ¿aquí qué? ¿Rotación interna o externa? Interna. Y de ahí le meto un componente de compresión, o sea, es compresión más rotación interna. Ahí estoy evaluando menisco ¿qué? Lateral, siempre son cruzados. Compresión más rotación externa, menisco medial. ¿Okay? Y el último, que yo es el que más les recomiendo que hagan, es Steadman. Otra vez boca arriba. ¿Okay? Para Steadman vamos a hacer línea interarticular y rotación externa. ¿A quién evalúo? Interno, y lo llevo a flexión máxima. Cuando hay flexión máxima y aparece dolor en la parte interna, menisco medial. Si aparece dolor aquí, menisco medial. Pero si aparece dolor acá, menisco medial, pero en cuerno posterior. ¿Okay? Rotación interna, máxima flexión, externa. ¿Okay? Entonces, vamos a imaginar que mi paciente me llega con dolor aquí. Y yo digo, ok, tengo un montón de estructuras. Quiero identificar cuál es. Empiezo con estas. Son 3. Si 2 de estas me dan positivo, es muy probable que sea un menisco. ¿Okay? ¿Dudas con esto? Y más si el paciente, hablando de mecanismo de lesión, normalmente el mecanismo de lesión del menisco es movimientos de rotación forzados. Pues si se dan cuenta, las pruebas de estrés son la rotación, o una caída muy fuerte de golpe, en flexión. Si el paciente dice, me caí o iba corriendo, se me atoré y roté, y da positivo esto, normalmente es menisco. ¿Vale? Vamos con cruzados. ¿Conocen de cruzados? ¿Cuál es la prueba que todos hacen? Cajón. Dijimos que el origen, o bueno, origen e inserción, o origen es lo mismo, es cóndilo, en el fémur, porción posterior medial, cruza y se engancha aquí adelante, ¿cierto? Lo que va a hacer el cruzado anterior es evitar que la tibia se desplace hacia dónde? Hacia anterior. Entonces, los test que hacemos, ¿me puedes mover ahí para que se encienda? Vamos a tener 3 pruebas. Pivot shift, aquí está. Cajón anterior, Latchman y pivot shift. ¿Okay? Todos conocen el cajón. ¿Qué es? Bueno, aquí no puedo, pero lo recomendado es estabilizar. Te sientas encima del paciente un poco, lo voy a hacer aquí así. Te enganchas en la tibia y la traes ¿hacia dónde? Hacia anterior. Si yo me la traigo y veo que hay un desplazamiento de la tibia, seguramente pienso en un cruzado. De una vez evaluamos posterior. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el posterior? Hacia atrás. Y se siente inmediatamente cómo se desplaza. Pero no es suficiente con esto. Yo les sugiero que hagan Latchman. Aquí es un poquito complicado, pero vamos a imaginar que esté en camilla. Pongo lateral la pierna del paciente. Tendrá que estar interno. Dejo caer la pierna y lo que hago es agarrar la parte del fémur, o bueno, del cuádriceps, la parte de la tibia, y hago un movimiento con la mano hacia anterior. O sea, desplazo aquí. Hago este movimiento. Esa era muy positivo y es muy buena. Latchman. ¿Okay? Y también tenemos pivot shift. Pivot shift, esta es una más completa porque esta evalúa 3 estructuras. Evalúa colateral medial, cruzado anterior y probablemente meniscos, porque más adelante vamos a ver una lesión que se llama lesión de Otrera de O'Donoghue, donde se lesionan los 3. ¿Okay? Consiste en hacer rotación interna, valgo forzado, yo forzo el valgo y voy hacia abajo. Si eso me da positivo, pienso o sospecho de una lesión del cruzado.
Entonces, si arrojo normalmente esos tres test, 2 me dan positivo, es muy probable que sea esto. ¿O recomendaríamos mandar una resonancia o un ecógrafo? Sí. ¿Sí? Pero son lesiones, son intracapsulares, no veríamos nada. Ajá. Lo ideal, si sospechamos de esto, es mandar una resonancia. ¿Ok? Pero cuando nos vamos a las estructuras externas o extracapsulares, ahí sí puedo mandar un ecógrafo. ¿Ok? Vamos a empezar con colateral medial. ¿Cuál hacemos? Bostezo. ¿Ok? La acción del colateral medial es evitar que haya un valgo forzado. Entonces, ¿qué hago? Forzo el valgo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy estirando al colateral medial. Si aquí le duele, colateral medial. ¿Qué hace? Evitar el valgo. ¿Qué hago? Lo llevo abajo. Digo, es un poco incómodo aquí, pero la idea está. Es pura biomecánica y puro análisis. El paciente nos da muchos datos, pero estos son los test. ¿Dudas con estas hasta ahorita? Bien. Ahora, vamos a evaluar de una vez músculos, ya que estamos aquí, ¿vale? Para no cambiarnos. Vamos a empezar con el tensor de la fascia lata. ¿Cuál es la acción del tensor de la fascia lata? ¿ABD de cadera? Abductor de cadera, ¿qué más? Flexión de rodilla a los 30 grados, pero es muy poco. O sea, principalmente es abductor de cadera, flexor de cadera también, por su origen en la EIAS, y rotador interno o externo. Interno. ¿Okay? Entonces, la forma de evaluar el músculo lo podemos hacer de la siguiente forma. Si sospecháramos de un tracto iliotibial, le voy a decir a mi paciente, rota hacia interno, porque es la acción del tensor, obviamente como sinergista, no es el principal. Le digo, llévame el pie en flexión, la cadera, bueno, no, así. ¿Okay? Rotación, flexión, ¿y qué me falta? Entonces me vas a llevar hacia arriba y hacia afuera al mismo tiempo, o sea, me vas a llevar como un plano oblicuo con la rotación interna. Hazlo. Y ahí podríamos evaluar, digo, son un poco subjetivas, no es tan específico, ¿vale? Pero si yo estreso el tensor de la fascia lata con sus 3 acciones y me aparece un dolor ahí, sospecharía del tensor de la fascia. Y no tanto del tensor, sino del tracto iliotibial. ¿Ok? ¿Y cómo lo corroboro? Palpo. Me duele, me duele muchísimo. Evalúo músculo y me doy cuenta que está súper tenso. Tracto iliotibial. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ahora aquí vamos a ver la parte interna. Aquí tengo 3 músculos. Cuando tengo una tendinopatía de la pata de ganso, puede ser alguno de los 3. Vamos a empezar con el primero. Sartorio. ¿El sartorio cuál es su origen? ¿Cuál? Y de ahí se mete hacia la parte interna. Entonces es un músculo biarticular, porque pasa por ¿dónde? Por la coxofemoral y también por la tibia. A nivel de la rodilla va a ser extensor, actúa como un ligero extensor, leve, y como rotador externo. Lo contrario del tensor de la fascia lata. Y a nivel de cadera actúa como un flexor principalmente. Y también aduce, si no me equivoco, ahorita lo corroboro, no me acuerdo si aduce, creo que sí aduce. Entonces, lo que vamos a hacer, abduce, perdón. Vamos a evaluarlo en excéntrico. Vamos a meterle una rotación externa, porque rota externamente. Y le voy a meter el parámetro de flexión y le voy a meter un parámetro de ABD. Porque el libro el Kendall tiene todos estos tests, pues si quieren la literatura. Rotación externa, flexión, ABD. ¿Ok? Pero para estresarlo, yo lo voy a llevar al contrario. Lo voy a llevar hacia ADD y hacia abajo. Y le voy a decir a mi paciente, yo te voy a llevar hacia interno, tú no me vas a dejar, te voy a bajar y tú no me vas a dejar. 1, 2, relaja un poco, estás muy fuerte. Gracias al paciente ahí. Ahí, en ese parámetro yo estoy estresando, porque lo estoy llevando al contrario. Evaluaría sartorio. ¿Okay? Y corroboro con palpación, por ejemplo. Hay otros 3, no tengo la camilla, los vemos más adelante. ¿Vale? Ahí pensaría en sartorio. Pero también puedo pensar en el gracil o recto interno.
que dijimos que va desde la rama púbica, toma el rol de aductor y se conecta aquí. Entonces lo puedo evaluar con aducción a palanca larga. Si yo lo evalúo aquí, aduce, evaluaría los aductores cortos. Si yo lo evalúo más acá, evaluaría aductores largos. ¿Ok? Bien. Y por último, ponte boca abajo. ¿Quién es? ¿Semitendinoso o semimembranoso? Semimembranoso. ¿Cómo? A ver, ¿quién dice que es semitendinoso? ¿Y semimembranoso? Bueno, nadie. Yo no digo nada. Semitendinoso. Ok, la forma de evaluarlo es ambos isquios. ¿Los isquios qué hacen? Extienden cadera y flexionan rodilla, ¿cierto? Pero si yo quiero aislar los isquiotibiales, si yo le pido al paciente, flexióname, ahí estoy evaluando las tres porciones, los tres vientres. Entonces yo quiero aislarlos. ¿Cómo los aíslo? Con una rotación. ¿Quién llega a la parte externa? Bíceps femoral. Y a la parte interna, semitendinoso y semimembranoso. Si yo quisiera evaluar la parte externa, hago rotación externa y flexión. Flexiona. Estoy aislando un poco. Ahí sí se puede aislar porque los tendones son diferentes. ¿Por qué? Hay un caso muy común en el gimnasio que dicen: quiero trabajar mis gemelos internos, externos. No se puede porque el tendón es el mismo, ¿cierto? Pero en el caso de estos músculos sí podemos aislarlos un poco porque son tendones diferentes. Entonces, si quiero evaluar semitendinoso y membranoso, flexiona. Y si me aparece probable dolor ahí, sospecharía algún músculo de estos. ¿Vale? Ahora, que nada de esto dé positivo. Ponte boca arriba. Vamos a recopilar un poco. Evalúa aquí. No me dio positivo. No se cayó, no se golpeó. De repente le empezó el dolor. Evalué aquí, no dio positivo. Evalué aquí meniscos, tampoco me da positivo. Evalué músculos y tampoco me da positivo. Pero palpo y duele. ¿Qué sospecharía? ¿Qué sería? Bursa probablemente. La bursa es muy sensible a la palpación. No siempre pasa, por ejemplo, la anserina es muy profunda. Pero en el caso de la bursa, por ejemplo, de la prerrotuliana, la superficial, se ve como inflamada la zona, se ve rojo, y pasa mucho cuando los pacientes tienen fricción, cuando están mucho tiempo hincados. Entonces esa es la forma en la que podría sospechar de alguna lesión. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Perfecto. Profe, Bien. ¿puede ser los dos? ¿Cuáles dos? O sea, que sea dolor de bursa y dolor muscular. Sí, podría ser. Pero en realidad el tratamiento de una bursitis es bien rápido. Es hielo, descargas, y la tendinopatía es un poquito más compleja. ¿Vale? ¿Dudas con alguien? ¿Tiene dudas? ¿No? Bien. Más adelante, tiene que ver con un exceso de fricción. ¿Ok? La patela es la que va a tener el problema. Sabemos que entre cada hueso va a haber un cartílago hialino. ¿Cuál es la acción del cartílago hialino? Evitar la fricción. Evitar fricción. Entonces, primero evaluemos ligamentos. Si yo desplazo mi rótula hacia acá y duele, probablemente sospecharía de un colateral, un patelofemoral. Pero si yo la muevo hacia arriba y está súper inestable, sospecharía de que algo anda mal con el cuádriceps. Porque este es un tendón que está aquí, el rotuliano, pero el cuadricipital depende completamente de ese parámetro, ¿no? Del cuádriceps. Entonces, hasta ahí evaluaré el ligamento. Si yo quiero evaluar si es como un pequeño o inicio de desgaste de cartílago, lo que puedo hacer es agarrar la rótula, la llevo hacia abajo como presionando y hago este movimiento. Normalmente cuando da positivo, el paciente le duele y crepita mucho. Incluso hay otro test que hacen mucho, que es este. ¿Lo han visto? Sí. Y le piden que contraiga, pero normalmente ese es muy doloroso. Y aparte en la mayoría de los pacientes da positivo, no es tan sensible y específico. ¿Ok? Entonces de ahí podemos ir sacando datos. ¿Vale? Levántate. Bien. La tibia. Y esta, cabeza de la tibia, cabeza del peroné. Después, ¿aquí a quién tengo? Más o menos. Al astrágalo. Calcáneo. Por la parte anterior
¿A quién tengo por aquí? ¿No? Escafoides. Ajá, o navicular. Vamos, escafoides o navicular. Por la parte baja, ¿a quién tengo? Cuboides, y aquí a mis tres cuñas. ¿Vale? Y abajo el calcáneo. Entonces, vamos por la parte externa. ¿Cuántos ligamentos teníamos en la parte externa? 3. Vamos a marcar, aquí está mi astraga. Ajá. Número 1, yo ubico cabeza del peroné y mi hueso astrágalo. Entonces, le hago una línea. ¿Qué ligamento es? El astragalino anterior. Tercero, aquí está mi calcáneo, aquí está mi cabeza. ¿Quién es ese? Peroneo calcáneo. Y mi astrágalo llega hasta acá. ¿Quién es? Peroneo astragalino posterior. Dijimos que esos ligamentos que hacen evitar que esto se desplace hacia la inversión. Acabo de tener 15 veces. Es que no me dice. ¿Vale? Entonces, por pura anatomía dijimos que pueden ser varias cosas al igual que rodilla. Si el paciente llega con dolor aquí, puede ser ligamento. Aquí también llega, aquí está la base del quinto. Y aquí llegan dos músculos. Peroneo corto. Tercer peroneo. Bueno, el peroneo corto llega por acá, pasa por acá. Aquí llega el peroneo corto y el peroneo largo se mete. Pero aquí llegan varios músculos. Si yo quiero evaluar específicamente hueso, lo que decíamos, para descartar que mi paciente haya fracturado, voy a hacer reglas de Ottawa. ¿Se acuerdan? Palpo, hueso, ¿dónde está? 6 centímetros por debajo, incluso me metería hasta la base del quinto. ¿Ok? Veo si hay mucho hematoma, veo si no hay una deformidad, que eso me hablaría. Y después, la tercera parte de Ottawa nos dice que lo mandara a dar 4 pasos. Pero en vez de hacer eso, hago test de Schett. ¿Se acuerdan? Empújame. Si presenta dolor insoportable, seguramente es una fractura o fisura. No me meto, lo mando a radiografía o a ver qué está pasando. Si eso no me da positivo, voy a sospechar de tejido ligamentario. Dijimos que el ligamento lo evalúo en palpación y en estrés. Lo primero que hago es palpar. Y aquí está mi peroneo astragalino anterior, palpo. Pero antes de esto, como es un tejido blando, duele. Entonces, ¿qué hago? A ver, préstame otro. Lo mismo, toco. Esto es normal. Es un poquito molesto, pero es normal. ¿Ok? Y después hago la comparación. ¿Esto molesta más que el izquierdo? Sí. Ok. Entonces esto me habla de que este ligamento está inflamado o probablemente está lesionado. Voy al peroneo calcáneo. ¿Molesta? Probablemente igual que el otro. Lo mismo. ¿Okay? ¿Cuál dijimos que era el 80% de los esguinces? Este. Y para corroborar, digo, no lo voy a trazar tanto, pero llevo a inversión, ahí dolería y aparte palpo. ¿Vale? Y ahí sospecharía que habría. ¿Qué pasa en la de esta parte? Lo mismo. Hago exactamente lo mismo de esta zona. Tengo. ¿Qué es esto? Tibia. Tibia astragalino, ¿qué? Tibio astragalino posterior. Tibio calcáneo y tibio navicular o tibio escafoideo. Las 4 porciones se les llama como ligamento ¿qué? Deltoideo. Hago lo mismo. Estreso hacia eversión ahora y palpo. Esa es la forma en la que nosotros podemos llegar al diagnóstico y decir, ok, tienes un esguince de la parte externa del tobillo, específicamente el ligamento talofibular anterior. ¿Okay? Tratamiento, ¿qué sería? Normalmente si es un tratamiento, si es un esguince grado 3, bueno, hay que inmovilizar. Pero si es 1 o 2, lo que tenemos que hacer es inmediatamente drenar. Aquí en esta zona se va a acumular inflamación y van a llegar sustancias. Si yo solamente mantengo el pie así, se va a acumular, se va a provocar toxicidad, no se va a drenar y después de un mes y medio le va a seguir doliendo. Porque ya vimos en clase que va a haber un proceso inflamatorio. Esto se va a reparar por sí solo. Si yo no lo muevo, se va a fibrosar. ¿Cuánto tiempo llevas de tu esguince? Semana y media. Ok. Está agudo, está medio agudo. ¿Vale? Lo que tendríamos que hacer inmediatamente es drenar.
Algo importante a mencionar es que cuando no se trabaja correctamente con un esguince, nos podemos provocar una tendinopatía peronea. ¿Por qué? Los músculos peroneos llegan aquí, 2 aquí y 1 llega a esta parte, que son los peroneos. La acción de los peroneos es esto. El ligamento lo que hace es evitar que se vaya hacia el interno. Si el ligamento está roto, los músculos van a hacer la acción del ligamento. Entonces van a evitar que se vaya demasiado hacia inversión. Y va a llegar un momento en el que el paciente, si no se trata bien, va a empezar a tener dolor en esta zona. Y puede ser que empiece con una tendinopatía peronea por sobrecarga, porque pasó mucho tiempo y los peroneos empezaron a trabajar. Entonces, inmediatamente, otra vez repito, o sea, el esguince, lo que tenemos que hacer es, paciente acostado en camilla. Yo les sugiero que siempre trabajen con crema más que con aceite, porque la crema pueden trabajar mucho mejor, el otro es, se resbala muchísimo. Ponen crema y empiezan a drenar desde la parte de arriba. Ojo con este, no es un masaje de drenado de Leduc o Boder, que eso es linfático. O sea, hay que meternos a drenar. Ponen crema, empiezan a drenar toda esta parte, se pasan a la parte lateral, lo estoy haciendo rápido, es con tiempo, y un punto donde tienen que trabajar muchísimo es justo en la zona de la lesión. Ustedes dirán, pero si estoy inflamado y yo le paso más, voy a provocar más dolor. No, exactamente, hay que drenar. Sin miedo meten y empiezan a drenar. Tampoco es una profundidad súper intensa, pero sí hay que hacerlo. Empezamos a drenar, drenamos toda esta parte y llevamos hacia arriba. Obviamente aquí tenemos ganglio en el hueco poquito. Podemos drenar acá y empezar a trabajar y a relajar la musculatura peronea. ¿Vale? Paso número 1. O bueno, el paso número 1 sería, tal vez si llega agudo, le pongo un electro, le pongo frío o otra cosa. Pero directamente manual, o nuestro trabajo es drenarlo, sin miedo. ¿Ok? Después de que el paciente le metemos un drenado, lo podemos mandar a casa si es agudo, con un vendaje que le estabilice en esta posición o que le evite esta posición. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver vendaje kinesio y vendaje funcional, que no es lo mismo. Pero ese vendaje le va a permitir movilizar, no le va a inmovilizar completamente. ¿Okay? Pero sí es bien importante drenar la parte del esguince. Profe, ¿y si ya es crónico? ¿También no? No, si es crónico, le metes con más fuerza. Porque ahí va a haber un tejido fibrótico. Vamos a ver masaje de ciliax o transverso profundo. Si me dice, llevo 3 meses y todavía me duele, me meto aquí con todo ahí a la fibrosis. Para volver a provocar la inflamación. Probablemente le va a doler, pero voy a después movilizar, le meto movilidad y yo me voy a dar cuenta porque puedo hacer el long test justo ahí. Si me dice 3 meses, le pido que haga esto y no me mueve nada, fibrosado probablemente. En este mismo masaje nos metemos a todo el tríceps ural, porque es musculatura que interviene, y trabajo con todos los músculos de reto, no solo con esta parte. Si es drenado de tejido blando o de tejido inflamatorio y trabajo de descarga muscular. Algo que a mí me gusta mucho personalmente, lo dije la vez pasada, es trabajar con foam roller. Yo le digo al paciente, vete a tu casa y trabaja con foam roller o libérate con pelotas o vas a ir. Y lo mando con vendaje a casa. ¿Okay? Ahora, después de eso, nosotros vamos a trabajar en 3 parámetros. En todas las lesiones que tengamos, 3 parámetros. Ahorita lo apuntan, no se vayan. Vamos a trabajar síntoma, vamos a trabajar 4. Síntoma, que esto aquí podemos meter todo lo que es agentes físicos, lo que ustedes quieran. Vamos a trabajar movilidad. Es bien importante trabajar movilidad, lo deseamos en el joint by joint. Control y propiocepción, que es justo lo que evaluamos en los test, cuál era la disfunción, y hasta el final, fuerza. O más que fuerza podría ser músculo, porque no es lo mismo fuerza y activación muscular. Y podríamos meter un quinto que sería integración a la actividad. Entonces, paso 1 con él, le metí agentes físicos. Frío, todo esto, si quieren ultra, lo que ustedes quieran. Paso número 2, movilidad. Movilicé el tejido para inflamación, proliferación y maduración. Si está en la etapa de proliferación, movilidad controlada. Yo lo que quiero es que ese tobillo no se fibrose. Aquí le vamos a poner evitar fibrosis. Profe, Sí. ¿dónde podría entrar estiramiento?
Ahí también. Pero por ejemplo, si están en la semana 1, no le meterán dando estiramiento. Mi tratamiento sea muy enfocado aquí. Por eso yo decía en clase que en la semana 1 no siempre trato. Es más como un tiempo de que la inflamación haga su trabajo. Pero en la semana 1, semana 1 y medio es mucho trabajo y aquí le meto estiramientos, le meto movilidad, le puedo decir que haga esto, igual para ganar movilidad. Oye, pero me duele, es normal, porque aquí hay un coágulo, es la fase y se está apretando, entonces lo tengo que drenar. La parte importante es entra aquí. El problema es que muchas veces nos saltamos de aquí e inmediatamente acá o a propiocepción. Siempre hay que evitar este paso. Y aquí, si quieren lo pongo, puede ser masaje, puede ser drenado, podemos vendaje, estiramiento. Ya que estamos aquí, de una vez lo analizamos. ¿Cómo estiramos el tríceps femoral? ¿Alguien sabe? Los gemelos. Lo más fácil es hacer esto, ¿cierto? Ahí que estoy estirando. Los dos gastrocnemios. Pero, si yo hago esto, estiro el sóleo. Aquí estirado, hacia adelante, tríceps femoral. Aquí, sóleo. Es importante. Y ya que estamos ahí, también lo dije en clase, trabajar con el gemelo es bien fácil porque es un músculo bien superficial, pero el sóleo no es superficial, es interno. Una forma de trabajar con el sóleo es ubican tibia, se meten ahí y ahí hacen un punto de presión. Y de manera activa le piden al paciente que haga dorsi y plantiflexión. Hazlo. Hacia arriba, hacia abajo. Y poco a poco el dolor va disminuyendo. Es una técnica de Jones. Va disminuyendo y conforme vaya disminuyendo vamos metiendo más presión. Hay pacientes que no toleran, entonces le digo, tú vete a casa, libérate con pelotas, hazte autoliberación con foam, entre otras cosas. Bien, vamos al punto real, que este va a entrar en el tiempo de proliferación y esa va a ser la clave, empezarle a meter movilidad, control, propiocepción. ¿Okay? El problema es que lo que hablábamos en clase, sí, muchas veces pienso en propiocepción. O sea, ya que en la semana, entonces en la semana 2 le puedo poner un bozo y una tableta inestable. No. Propiocepción incluso lo hacemos con esto. Ejercicios que yo les recomiendo hacer. Bueno, perdón, voy a parar un momento. Aparte de esto, lo había dicho, pasa mucho y esto es bien importante mencionarlo, porque esto es estructural. En un esguince de tobillo quiero que aprendan cómo se mueven los huesos, porque hay una movilización de las articulaciones. Dame otro. No quiero lastimarte más. Vamos a la inversión. En la inversión, ¿qué pasa con el hueso astrágalo? Se va. Regresa. En la plantiflexión, el astrágalo se anterioriza. O sea, va hacia acá. En la dorsiflexión se posterioriza. Si lo ubican, hace esto. Planti. Ahora, en la inversión, el astrágalo se va hacia medial. En la eversión, hacia externo. Entonces, en el esguince que es así, el astrágalo es muy común que se vaya hacia anterior y hacia interno. El calcáneo hace el rol contrario, se va hacia externo. Muchas veces después de un esguince de tobillo, lo mencionaba, el paciente no puede hacer esto, pero porque me dice, es que siento que algo choca. Aquí pasa mucho en bailarinas, por ejemplo, o en deportes donde todo el tiempo están así. Entonces ahí se tiene que manipular de una forma distinta. Existen varias formas. Un ejercicio muy bueno puede ser meterle una liga. Le metes una liga justo a nivel del astrágalo. Y haces esto. O existen técnicas totalmente de terapia manual. Una técnica buenísima, bueno, no tengo camilla aquí, pero es meterte aquí y trabajar de manera oscilatoria para llevar al astrágalo hacia posterior. O existen técnicas de thrust para manipular. Pero como fisios lo que podemos hacer es muchas veces oscilatorio. O simplemente este ejercicio es buenísimo. Le meten una liga para llevar al astrágalo posterior y hacen el trabajo hacia adelante. ¿Vale? Bien, vamos con ejercicios. Ejercicios que yo recomiendo son los siguientes. Ponte los tenis.
Porque hay un tema con el esguince. Normalmente nos enseñan esos ejercicios. ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué tengo que ser así? Si el paciente le duele mucho, que se agarre de algo. Ajá. Y que haga esto. Y ahí quédate. Ahí no está recargando todo el peso acá, porque lo está trabajando acá. Ajá. Pero le estoy enseñando al cerebro a hacer esto. ¿A qué se parece? A esto, es lo mismo. Mi objetivo es enseñarle al músculo a hacer esto. No solamente hacer afuera y adentro. Entonces, empiezo con esto. El paciente me puede decir, oye, pues es que me duele un poco ahí. ¿Cuándo te duele? 3. Dale. Lo estuvo haciendo hasta que lo logró. Ya no va en valgo y ya no tiene dolor. ¿Cierto? Entonces, voy aquí y de ahí bajar. Ahí estoy metiendo propiocepción y le estoy metiendo todavía más dorsiflexión. Es lo que deseamos en práctica. Normalmente, cuando no pueden hacer una sentadilla, el coach en el gimnasio lo que hace es meterte una cuña atrás y hacer el movimiento. Como ahí no hace dorsiflexión, baja. Es mucho más fácil. Y quien se mueve, vean lo lateral. Baja, baja. Quiero que vean la cadera y el tobillo. Cuando ustedes le meten un plano hacia adelante, ¿quién se mueve más? La cadera. Por eso es que cuando en el gimnasio quieren reclutar más cuádriceps glúteo, le hacen que haga esto, para que active más la parte de arriba. Pero si su objetivo en rehabilitación es tobillo, lo meten ahí, porque ahí vean que casi no baja cadera, todo el tobillo, todo el movimiento es en dorsiflexión. La dorsiflexión es la que estamos forzando. Y eso es lo que yo trabajaré. Estoy trabajando propiocepción, estoy trabajando control y principalmente, ya le enseñé toda mi terapia, ya le enseñé a su cerebro a que él tiene que hacer esto. Entonces, cuando lo mande a jugar, para él ya no va a ser difícil hacer esto. Cuando me logre esto, empiezo con esto, por ejemplo. Esto a nivel de control. Pero ya lo tenía súper grabado, o sea, ya tiene grabadísimo esto. Entonces solo le pongo esto. Pero lo he ido trabajando por partes.